Hola, mi nombre es Víctor Manuel Reyes Canizales, estudiante de la licenciatura de Derecho por la Universidad del Milenio, y en este video analizaré el caso Lagos del Campo versus Perú, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 31 de agosto del 2017. Este caso trata sobre el despido del señor Alfredo Lagos del Campo, quien trabajó por más de 13 años en una empresa y fue despedido después de realizar declaraciones públicas denunciando presuntas irregularidades en un proceso de representación de los trabajadores. La Corte Interamericana determinó que el Estado peruano fue responsable por violar diversos derechos humanos laborales, entre ellos la estabilidad laboral, la libertad de expresión, la libertad de asociación y el acceso a la justicia. Desde mi punto de vista, la resolución de la Corte Interamericana fue adecuada, porque protegió al trabajador, no solamente como empleado, sino como persona titular de derechos humanos. El trabajador no pierde su libertad de expresión ni su derecho de representación por estar dentro de una relación laboral. Además, la Corte reconoció que las declaraciones del señor Lagos del Campo tenían un interés colectivo, ya que fueron realizadas en su calidad de representante de los trabajadores. La Corte también consideró que el despido fue una sanción excesiva e innecesaria, porque no se demostró una causa suficientemente grave que justificara terminar la relación laboral. Además, el tribunal interno que validó el despido no analizó adecuadamente el contexto, la calidad de representante del trabajador, ni la protección reforzada que tenía su libertad de expresión. En cuanto a los derechos laborales violentados, el primero fue el derecho a la estabilidad laboral. La Corte señaló que la estabilidad no significa que el trabajador tenga derecho absoluto en permanecer siempre en el empleo, sino que solo puede ser despedido por una causa justificada, acreditada y revisable por autoridades competentes. El segundo derecho vulnerado fue la libertad de expresión en el ámbito laboral. El señor Lagos del Campo denunció hechos que consideraban irregulares dentro de un proceso de representación obrera. Por ello, sus declaraciones están protegidas, especialmente porque tenían relevancia para los trabajadores y no eran simples ataques personales. El tercer derecho afectado fue la libertad de asociación, ya que el despido impidió que continuara ejerciendo sus funciones de representación. La Corte explicó que despedir a un representante laboral no solo afecta al trabajador individualmente, sino también a los trabajadores representados. También se violó el derecho de acceso a la justicia y debido proceso, porque los tribunales internos no valoraron correctamente sus argumentos y los recursos presentados no fueron efectivos para proteger sus derechos laborales. Ahora bien, si analizamos el caso desde el derecho del trabajo en México, se habrían violentado varios principios rectores. El primero es el principio protector, porque el derecho del trabajo busca equilibrar la desigualdad entre el patrón y el trabajador. Este principio se refleja en la Ley Federal del Trabajo, particularmente en la idea del trabajo digno o decente, entendido como aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. El segundo es el principio de estabilidad en el empleo, reconocido en el artículo 123 constitucional, que establece el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil. El tercer principio es el de libertad sindical y representación colectiva, porque ningún trabajador debe de ser despedido o sancionado por representar intereses laborales. En México, este principio está protegido por la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y los convenios internacionales ratificados por el Estado mexicano. Si el trabajador hubiera sido mexicano, tendría protección constitucional y legal. En primer lugar, podría invocar el artículo primero constitucional que obliga a todas las autoridades a respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos reconocidos en la Constitución
y en los tratados internacionales. También podría invocar el artículo 123 constitucional, que reconoce el derecho al trabajo digno. En la Ley Federal del Trabajo serían relevantes los artículos 2, 3, 47, 48, 133, 357 y 358. El 47 establece las causas por las cuales el patrón puede rescindir la relación laboral sin responsabilidad. Si la conducta del trabajador no encuadra claramente en una causa legal y no se prueba debidamente, el despido sería injustificado. El artículo 48 permite al trabajador solicitar la reinstalación en su empleo o la indemnización constitucional cuando considere que fue despedido injustificadamente. Además, si el despido se relacionara con su actividad de representación o defensa de intereses colectivos, podrían actualizarse actos contrarios a la libertad sindical. La Ley Federal del Trabajo protege el derecho de trabajadores y patrones a constituir organizaciones y a afiliarse libremente. Por lo tanto, si Lagos del Campo fuera mexicano, sí tendría protección legal. Podría acudir primero al centro de conciliación correspondiente y, si no hubiera arreglo, demandar ante el Tribunal Laboral. Podría reclamar reinstalación, indemnización, salarios vencidos en términos de ley, prestaciones adecuadas y la nulidad de un despido discriminatorio o antisindical según el caso. En materia internacional, México ha ratificado diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo que serían aplicables al caso. El más importante, creo yo, sería el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, ratificado por México. También sería aplicable el convenio 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, cuya ratificación permitió que México completara los 8 convenios fundamentales de la OIT. También podría relacionarse con el convenio 111 sobre discriminación en el empleo y ocupación, porque despedir a un trabajador por sus opiniones o por su actividad representativa puede constituir un trato discriminatorio o una represalia laboral. La Organización Internacional del Trabajo considera estos convenios como fundamentales para garantizar derechos humanos en el trabajo. Es importante aclarar que el convenio 158 de la OIT sobre terminación de la relación de trabajo sería muy pertinente por tratar el despido injustificado. Sin embargo, México no aparece, lamentablemente, entre los países que ya lo ratificaron. Aún así, su contenido sirve como un criterio orientador, digámoslo así, porque establece que la terminación laboral debe de basarse en una causa justificada. En conclusión, considero correcta la resolución de la Corte Interamericana, porque protege una visión moderna del derecho del trabajo. El trabajador no es solo una parte débil de una relación contractual, sino una persona con dignidad, con libertad de expresión, con derecho de asociación, estabilidad laboral y con acceso a la justicia. Si el caso hubiera ocurrido en México, el trabajador tendría protección en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por México, especialmente los relativos a libertad sindical, negociación colectiva y no discriminación. Este caso, creo yo, deja una enseñanza muy importante. Despedir a un trabajador por denunciar irregularidades o por ejercer una representación laboral no solo afecta una relación de trabajo, sino que puede constituir una violación a derechos humanos laborales. Por la atención prestada, muchas gracias.